La mañana de Juan Domingo. Bueno, che, la libertad no funcionó, parece. Dice Caputo, Milei, parece que le están suplicando a las prepagas que retrotraigan los aumentos o que no aumenten más. Y ahora los acusan de cartelización. Pero, y encima Manuel Adorni, el payaso ese que funciona como monigote de lunes a viernes a las 11 de la mañana dando la conferencia de vocería presidencial, los primeros días se equivocaba y decía carterización en vez de cartelización. O sea, no saben ni de lo que están hablando. Carterización proviene de cartera. Ellos cartera de clientes, cartera financiera, cartera de diversificación de inversiones. Bueno, Meterle la mano en la cartera. o meterte la mano en la cartera. Eso que va. Exactamente. Claro, lo tienen, viste, ya le brota de adentro. Bueno, cuando en realidad estamos hablando de cartelización, que significa lo que nosotros tantas veces veníamos diciendo. Ojo, porque la libertad para los mercados sirve para los dueños de los mercados. ¿Quiénes son los dueños de los mercados? Los monopolios y los oligopolios. Los oligopolios lo que hacen es la cartelización, hacen el cártel. ¿Qué significa eso? Que operan acordando entre sí como si fueran un monopolio. También se llama colusión a eso. Cartelización, cártel o colusión, ¿no? Eso es cartelización. Julián, Cuando unas pocas empresas son las dueñas del mercado y obviamente acuerdan entre ellas para operar como si fueran un solo monopolio y después se dividen el mercado entre ellas, se dividen las ganancias, como si fueran en realidad una sola. Bueno, parece que nosotros Julián, veníamos tengo una diciendo, pregunta sobre eso. sí, Eso de parte digamos, del que tiene el poder, tiene el producto, de parte del que lo demanda, ¿qué ocurre? Según, yo no sé nada de economía, pero hay un concepto que se llama demanda inelástica. O sea que vos no podés no elegir comprar determinado producto o determinado servicio. Tenés que comprarlo obligatoriamente. Entonces ahí estás sometido a cualquier monopolio, mayor, menor, chico, grande, poderoso. No podés evitarlo. ¿Es así esto? sí, las demandas inelásticas tienen que ver fundamentalmente con los monopolios, como decías vos, o con los bienes que no tenés opción, que lo tenés que comprar sí o sí. Entonces, si te suben el precio, eh, gráficamente es así. Mira, si en el eje de abscisas tenés cantidad y en el eje de ordenadas, en el eje vertical tenés precio, la demanda inelástica es vertical. O sea, para cualquier precio que exista, la demanda va a ser esa. No va a Ujú. haber otra demanda porque es necesario y la gente lo va a tener que consumir sí o sí. Entonces, obviamente, cuanto más inelástica es una demanda, mayor poder tiene el empresario para imponer el precio que se le cante, ¿no? Claro. Tanto para la suba como para la baja, y esto tiene que ver con uno de los grandes problemas que nosotros siempre decimos, así como están los monopolios, están los monopsonios, que son los únicos compradores, por ejemplo, los pequeños productores, a los cuales les imponen un precio, pero hacia la baja, ¿no? Es como que les dicen, mira, yo te voy a comprar toda tu producción, pero el precio lo pongo yo, y lo ponen hacia la baja. Si no, anda a vender a la ruta, anda a vender a la ruta, pone cartelitos en la ruta y vende en la ruta. Ah, ¿querés vender toda la producción? Bueno, yo te la compro toda, pero el precio te lo pongo yo. Y estos son las mismas corporaciones económicas que de un lado en un extremo de la cadena fijan los precios hacia la baja, en el otro extremo de la cadena fijan los precios hacia la suba. O sea que en la medida que van ejecutando una y otra vez de manera sucesiva ese accionar, ¿qué es lo que pasa? Se van quedando cada vez con un mayor porcentaje del precio final de la cadena de formación de valor. Esa es la apropiación de valor a manos de las corporaciones económicas, lo que debería haber hecho el gobierno de Alberto Fernández poniendo una empresa nacional de alimentos para visibilizar esta operatoria, podría decir delictiva, es legal
pero delito porque es robar, ¿no? Y además son los mismos que también están, ahora cambio la terminología de académica a callejera, entongados con el sistema financiero y que usan los dólares de las exportaciones y de las importaciones, facturando de más en un caso, facturando de menos en otro caso, y contrabandeando por si fuera poco, y entonces generando un excedente de dólares que están operando con el sistema financiero. Ahí está uno de los grandes robos que ejecuta el poder económico sobre nuestro grandioso, grande, rico y riquísimo país, ¿no? Bueno, ese es el tema de la debilidad del Estado y la fortaleza de las corporaciones. Por eso quieren destruir al Estado, para que no les controlen los negocios. Claro, lo llamativo es que, bueno, claro, nosotros siempre veníamos diciendo, ojo con la libertad del mercado, porque la libertad del mercado significa la libertad para los dueños del mercado. Y cuando opere eso, ¿qué pasa con los pequeños? Los pequeños son absorbidos, son Sometidos. comidos, son comprados, según el caso, por los dueños del mercado. Desaparecen los pequeños productores, las economías regionales, los productores locales, desaparecen a manos del gran poder económico que son los grandes monopolios. Y ahora, bueno, estaban nerviosos en el gobierno porque las prepagas les aumentaron mucho, ¿no? Entonces decía, y no, pero esto de la cartel, que encima el vocero presidencial es un idiota que no sabe ni hablar, cartelización, que no sé qué, entonces se le fue la mano, pero si la libertad de mercado significa que pueden hacer cada uno lo que quiere, ¿no era lo que pregonabas? Bueno, ahí incluso hasta hay una disputa ideológica interna de estos enfermos mentales, ¿no? Está muy bien lo que decía Carlos Ortiz cuando hablaba de perversidad, ¿no? Bueno, todo lo que dice Carlos Ortiz es útil, obviamente, estamos hablando de uno de los compañeros más sabios, más valiosos, pero cuando hablaba del tema de la perversión, ¿no? Que nosotros lo hemos acotado alguna vez, porque el perverso es el que disfruta, la estructura perversa es una estructura mental que disfruta del sufrimiento del otro, y quedó muy evidenciado, nosotros hemos conversado, aquella vez cuando Milei decía, porque el Estado es como un pedófilo en el jardín de infantes con los niños encadenados y bañados en vaselina, y Milei, mientras iba relatando eso, se le iban abriendo los ojos, se iba excitando, iba disfrutando lo que estaba diciendo. Es una barbaridad que a ninguna mente sana siquiera se le ocurre. Y a él no solo que se le ocurrió, sino que además que lo dijo y además se excitó frente a las cámaras diciendo semejante barbaridad. Eso solo puede existir, eso solo puede ser creado por una mente perversa que disfruta el sufrimiento del otro. ¿Y qué Bueno, mejor? eso se ha promovido durante la dictadura, con las torturas a la gente, las violaciones a las compañeras, en la matanza de hijos delante de los padres. Todo eso ha sido parte de un festín diabólico que ha promovido Estados Unidos en los países que han adoptado su criterio respecto del ordenamiento de las sociedades. Y ligando Particularmente el plan el otro, Cóndor. el otro punto que destacaba Carlos Ortiz, qué mejor para justamente lo que vos decías, Martín, también, qué mejor para Estados Unidos de Norteamérica y para las corporaciones, etcétera, que poner a un perverso o a un grupo de perversos manejando el Estado, que no solo que lo van a hacer, es decir, destruir a la nación, sino que encima lo disfrutan para destruir a la nación y entonces comprarnos o adquirir a precio vil todos nuestros recursos que les estamos regalando gracias a estos perversos psicópatas que puso la prensa corrupta, uno de los grandes males de la humanidad, la prensa corrupta, el periodismo corrupto, que puso, porque si no, Milei, imagínense si a este sujeto, Milei, el periodismo, le hubiese preguntado o repreguntado ciertas cuestiones que Milei enfatizaba con gloria y jactándose de sabiduría y sabelo todo. Bueno, Si esto de las cualquier, por el pagas, tiro a la mierda toda la teoría de Milei.
Claro, bueno, ahora están digamos, Y lo que padeciéndolo pasa en porque las góndolas también. estamos hablando de 6 millones de usuarios que recibieron un aumento promedio del 170%, vale decir que se triplicó o más el gasto, de manera tal que hay un informe que dice que un plan de 4 personas, un plan familiar de 4 personas, pasó en este breve tiempo de mi ley de 80.000 pesos a 350.000 pesos, ¿sí? Entonces, de esta forma, no me queda claro. Yo voy a leer los datos del informe, no me cierran del todo, pero no importa. O sea, sí, este dato nominal es concreto. Ahora, el análisis de cociente no me cierra, pero lo voy a decir tal como está en el informe. Que en noviembre del 23, la prepaga consistía en el 17% promedio del ingreso familiar y en abril del 2023 una prepaga consiste en el 30%, es decir, la tercera parte del ingreso familiar. Bueno, de esta forma, obviamente hay una asfixia que va sumada a los tarifazos, al combustible, a los alquileres. Bueno, está bien, ya sabemos que si estamos hablando de los sectores que tienen prepaga, muchos de estos no son propietarios, pero también hay muchos que alquilan. Y cuando te pegan un mazazo en el alquiler, le pega a todos los que no son ricos, más los estacionamientos, más la inflación de los bienes de consumo masivo, más la inflación de los servicios y bienes de entretenimiento. Es decir, todo esto configura un escenario en el cual mucha parte de los sectores incluso mejor acomodados en la pirámide de distribución de ingresos están padeciéndolo fuertemente. Es un, Yo es no sé un, si, yo no sé si adoptar la idea generalizada de que hay que terminar con este gobierno lo antes posible o dejar que dure un poco más para que la gente que lo votó disfrute de esa experiencia y pueda recapacitar, ¿no? Además se aumentaron también los colegios pagos. Yo lo veo por mi hijo que le aumentaron el colegio del nene más chico 300% desde que empezaron las clases. Mira. sí, Ujú. y El bueno, champañán hoy cuesta 500.000 pesos por mes. Upa. Bueno, son las elites. Eso no tienen problema. sí, yo la verdad que Martín, según mi experiencia, obviamente es la mía personal. Yo creo que hay que terminar cuanto antes porque no, o sea, el prolongar demasiado este gobierno, que se prolongue demasiado este gobierno, hace correr el riesgo de lo que decía Carlos Ortiz, de la venta de la patria, de la destrucción del país, de, Ah, de no, la eso hay venta que de cosas que son controlarlo, eso hay que irreparables. controlarlo. ¿Cómo, cómo? Pero me refiero, hay No te que escuché, buscar Martín, el punto perdón. justo, pero hay que buscar el punto justo, pero que no quede nadie en el país que no esté convencido de que es lo mejor que hay que hacer. Vos No, fíjate que en seguro. estos momentos están rematando 50 explotaciones petroleras que están en funcionamiento, pierde venderse gas a los extranjeros, cuando es un área que no hay que hacer inversión, está hecho, están sacando nafta, sacando petróleo y sacando gas a los pavotos. Sí, lo mismo cuando están cerrando rutas de aerolíneas argentinas diciendo que son ineficientes, pero justo las que son, las que no dan ganancias son las que le van a regalar a las empresas privadas. No, nos están, no, nos al pueblo, sí, al pueblo nos están mintiendo, engañando, porque justamente las rutas que quedan a manos de las empresas privadas son las que más ganancia dan. Incluso no me acuerdo el detalle, pero entre ellas creo que estaba Miami. Y bueno, y si Miami es una de las que más ganancia da, ¿no? Entonces, le están cortando a Aerolíneas Argentinas, que tiene múltiples funciones, productivas, industriales, humanitarias, sanitarias, ya quedó demostrado más que nada en la época de la pandemia, ¿se acuerdan? Bueno, tiene múltiples funciones. Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera, una de las más importantes, una de las mejores aerolíneas del mundo, y además que estaba dando superávit por si fuera poco, ¿no? Entonces, además de las múltiples funciones importantísimas
que tiene Aerolíneas Argentinas. Bueno, y le están cortando las rutas en donde más ganancia da. Y bueno, y todo esto Una en la noticia medida. nueva, Javier. Milei ordenó el cierre de 4 embajadas en el exterior por la amenaza de guerra. Ujú. Se quedó mudo, me parece. Bueno, bueno, y al mismo tiempo que siguen con ese versito, ¿se escucha? Bueno, eh, que siguen con ese versito de que no hay plata, de que no hay plata, de que no hay plata, dicen que van a comprar los aviones, que nos están Estar metiendo en una guerra, empresa nacional. como estaba diciendo Martín, De vuelta, pero porque están asesinando a enfermos de cáncer que están dejando de recibir los medicamentos oncológicos, están asesinando a gente enferma de dengue, ¿no? No sé, por ahí se les demoró demasiado el fresquito que disminuye la cantidad de mosquitos, pero ¿se imaginan si este gobierno hubiese estado en la pandemia del coronavirus? ¿Qué hubiese pasado? El gobierno totalmente retirado, ni siquiera repelentes. Cuando hay algunas provincias que se pusieron desde el Estado a producir repelentes a toda velocidad y obviamente lo consiguieron, ¿no? De eso habíamos hablado la vez pasada. Pero Julián, sí, es tan difícil para el Estado, además de hacer estas fábricas de repelente, una empresa nacional de alimentos, teniendo en cuenta que Argentina tiene YPF, una de las empresas más importantes del mundo en materia de petróleo, nacional, que cubre todo el territorio, que da ganancias, tiene una empresa como Aerolíneas misma, como está, hacer una empresa de alimentos que fije precios, que determine cuánto vale el arroz, la harina y la manteca y la leche, nada más. Con eso alcanza para alimentar a todo el pueblo. No es tan complicado, me parece, ¿no? No es una absolutamente. Y la pesca, tecnología. y la pesca que se tira. Por eso, Y por eso aprovechar la nosotros pesca que se tira. Por eso nosotros estuvimos la gran parte del gobierno de Alberto Fernández insistiendo sobre la urgencia de hacer una empresa nacional de alimentos, así como decíamos de nacionalizar los puertos del río Paraná, construir el canal Magdalena y poner los astilleros a fabricar barcos para hacer uso nosotros los argentinos de la Pero ahí pesca le deportiva. cortás el negocio del narco a Estados Unidos. Claro, claro. claro. Entonces, Por decíamos eso eso, le dimos el que río además Paraná hubiera para que lo desacelerado la cuiden ellos inflación, ahora. Claro. que además hubiera impedido la aceleración de la inflación y por lo tanto también hubiese impedido que las corporaciones extranjeras dominantes tomen el poder del Estado por engaño y asalto como a través de el payaso de Milei.